Primer bloque de día 8 para hablar de temas cotidianos, temas de la ciudad de Córdoba. Digo cotidianos porque el tema de la basura es un tema que usted lo padeció, la falta de recolección usted la padeció el pasado fin de semana largo. La decisión de la municipalidad la vamos a contar cortito y después lo vamos a charlar con el concejal Tomás Méndez, que ya está con nosotros. Tomás, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué haces, Chelo? ¿Cómo andás? Gracias, muchas gracias por invitarme. Quería contarle un poquito a la gente y a lo mejor después vos me vas a ayudar. Dale. Esto de la decisión de la municipalidad tenía sus recolectores, eran empleados de la CRECE, que era un ente municipal. No era un ente, era una empresa de la municipalidad de Córdoba. Cuando llega Luz y Cotreco, decide Luz y Cotreco contratar a los empleados de la CRECE, pero siguen siendo empleados de la CRECE. Ahora, como quieren trasladar estos empleados de la CRECE, que es una empresa que paga IVA, por ejemplo, lo quieren trasladar a un ente en donde ese ente no va a pagar IVA, el traslado de empresa a ente significa una indemnización. Reclamo que haría usted en su empresa o cualquiera. El tema es cómo se hizo, el tema es cómo se negoció eso. El tema es, ¿no se pudo prevenir antes? Todas esas preguntas, otra de las preguntas, ¿qué pasó con Luz y con Cotreco? Todas esas preguntas, ¿las podés contestar? Sí, las voy a contestar, Chelo. ¿Cómo andas? Bueno, no, básicamente cuando el juez decía en algún momento dijo que bachear la ciudad de Córdoba, para bachear la ciudad de Córdoba no necesitaba ideología, que no tenía que haber ideología para hacer el bacheo en la ciudad de Córdoba. Bueno, eso es un error, porque dejar en manos de las empresas privadas los servicios municipales tienen costos altísimos. Yo creo que las empresas no pueden ser responsables de las políticas de Estado, porque un empresario, la lógica, la naturaleza del pensamiento de un empresario es pensar en que su empresa, y es lógico, tenga rentabilidad. Pero el político, el dirigente político, tiene que pensar en el bien común. Entonces, si un empresario piensa en su rentabilidad, no está pensando en el bien común. Y eso es lo que ha hecho Mestre, el traslado de los servicios públicos a privados. Eso hizo con estas empresas de recolección. De lo que vos dijiste es lo que ha trascendido, pero no se sabe, Chelo, si es así. Nosotros accedimos al convenio de cesión de CRECE a la empresa Luz y Cotreco, sí. Pero dice claramente el artículo 9, la cláusula 9, que los empleados pasan a Luz y Cotreco, que son responsabilidad de Luz y Cotreco, es decir... Por ende, Luz y Cotreco tendrían que haber pagado en su momento la indemnización del tiempo en el que fueron empleados de CRECE, por ejemplo. CRECE. CRECE debió haber pagado los 3 años. O sea, a ver, estos 120 millones de pesos que se pagan hoy, sí, lo debe pagar la municipalidad porque es el principal accionista de CRECE, claro. El totalitario, según la cláusula 9. El problema grave acá es que no sabemos los 4 años restantes, faltan 200 y pico de millones de pesos que ha trascendido en los medios de comunicación, pero que Mestre no lo ha reconocido, que hay que pagarle a los empleados, ¿se entiende? Sí. Hasta ahora pagamos la totalidad de los empleados de Luz y Cotreco, de CRECE, perdón, que pasaron a Luz y Cotreco, la totalidad. Algunos de ellos van a pasar a ese ente de residuos, que para mí es una buena decisión. El problema es que, mira, la decisión de Mestre de privatizar en principio el servicio y después llevarlo al ente, nos cuesta 300 millones de pesos a los cordobeses. ¿Se entiende lo que significó haber pasado el servicio a empresas privadas? Al margen de que hay un encarecimiento absoluto del servicio. Está bien, sigo sin entender por qué Luz y Cotreco en ningún momento, ni antes ni ahora... Bueno, ahí habría una ilegalidad. Nosotros estamos esperando. Si la municipalidad supuestamente paga, como dicen los medios de comunicación, sin citar funcionarios, de acá en adelante más de 120 millones de pesos va a incurrir en una ilegalidad. Hasta ahora lo que se ha pagado es legal. Si de acá en adelante se pagan 120 millones de pesos más o 200, como dicen los medios de comunicación, eso es ilegal. ¿Por qué? Porque le corresponde a Luz y Cotreco. Porque claro. Los empleados son de Lusa y de Cotreco. ¿Se entiende? Sí. Los primeros 3 años no, Chelo, porque todavía están pagando la rescisión de... La municipalidad lo que está pagando ahora, en esto que la gente, para que la gente entienda, a cada uno de los empleados les cuesta algo así como se van a, de esta indemnización, 70.000 pesos más o menos. Estos 70.000 pesos que recibe cada uno de los empleados son de estos 3 primeros años en donde CRECE prestó el servicio como CRECE. Exactamente. Se les debe todavía aquella indemnización, claro, que debió haberse pagado en aquel momento. En aquel momento, pero bueno, se paga ahora. Exacto. Ahora, ¿hace cuánto que está Luz y Cotreco? Y hace 4 años. O sea que se debería pagar una... 200 millones de pesos, claro, más, 200 y pico, sí. Pero eso debe pagar Luz y Cotreco, no la municipalidad.
Y ahí hay un problema grave. ¿Y estamos seguros que eso va a pasar? No. No estamos seguros. No pasa. Pero además, Chelo, yo estoy en el Tribunal de Cuentas y nosotros vimos que, como se solicitan los recursos para pagarle a los empleados, se solicita una capitalización. Se solicita una capitalización para crece. No se dice se va a destinar a pago de los empleados. Eso va como capitalización. La verdad es que no se entiende bien cómo es la situación. Hay algunos asesores importantes, en este caso económico, que yo no lo reconocía, pero después lo consulté, que uno de ellos es José María Rinaldi, un tipo prestigioso, economista. Claro, él dice que le propuso hacerlo de esta manera porque se evitaba pagar algunos impuestos y iba como subsidio. El tema es que el ítem es capitalización, no es para pagarle a los empleados. Entonces, es raro todo lo que está sucediendo. Es muy raro. Es muy raro porque fue un negocio, la verdad. Las empresas no deben prestar los servicios públicos, Chelo, porque es mucho más caro siempre. Porque vos en un servicio público que debe prestar un municipio o un estado, le estás agregando la rentabilidad y los impuestos que debe pagar una empresa. Eso es lo incorrecto. Ahora tengo otra duda. Digo, se crea el ESOP. Yo te estoy preguntando porque de este tema puntualmente no estoy muy al tanto. Sí. Se crea el ESOP, que es este ente que ahora es el que se va a hacer cargo de la recolección de residuos, entre otras cuestiones. Barrido solo. Barrido solo, sí. No la recolección, tenés razón. Pero ese servicio antes, o hasta hace poco, ¿no lo prestaba Luz y Cotreco? Claro, hoy lo presta Luz y Cotreco. O sea, transfieren algunos empleados hacia el ESOP. Y bueno, y esos son los empleados que debe pagar Luz y Cotreco, ¿se entiende? Claro. No es la totalidad de los empleados, porque algunos empleados siguen en Luz y Cotreco. Cuando finalice el contrato con Luz y Cotreco, debe pagar Luz y Cotreco al resto de los empleados. Ahora lo debe pagar Luz y Cotreco, porque los últimos años lo hicieron en Luz y Cotreco. Claro. Y esto viene de una acordada desde el año 79, 80, digo. Sí. Pero tampoco está tan claro, porque hay una resolución del año 2014 que pedía Sailem, en donde se reconocía ya legalmente esto de que cada empresa que transfería a los empleados cuando se dejaba de prestar un servicio en algún municipio, se le pagara la indemnización. Tampoco está claro, Chelo, eso, ¿no? Es todo muy oscuro y la verdad es que... Y en esto también tengo que hacer una mea culpa y lo tengo que decir con sinceridad. Hoy hablaba con un ex intendente de hace 30 años de la ciudad de Córdoba y decíamos, loco, ¿para qué está el Consejo Deliberante? Sinceramente, Chelo, se está gastando muchos recursos económicos en mantener el Consejo Deliberante y muchas veces uno se siente un inútil. Porque no podés pelear contra estas cosas, porque pedimos información y no la dan, porque no tenemos instrumentos, herramientas para darle al Ejecutivo más transparencia. Nada más que eso. No se le puede hacer, Chelo. Porque así como estás vos, nosotros estábamos en muchos momentos de esta misma semana, hasta que empezamos a pedir información. Pero digo, es información que... Es pública, pero no es pública. ¿Está claro? O sea, hay mucha información que debería ser pública, pero ni siquiera es pública para los propios... las propias personas que deben controlar, ¿se entiende? Ni hablemos del ciudadano, pero digo, para la gente que tiene que controlar, mucha información que debería ser pública no lo es. Hoy te aprobaron, cosa que me pareció llamativa, hoy te aprobaron 3 pedidos de informe. Sí. Cosa que nunca hacen, va a ser muy poco. Sí, es raro, tampoco siento que les debe... que hoy eso debe tener mucho peso, digo, acomoda las cargas. Hoy la sesión de hoy, la verdad que fue vergonzosa, Chelo, sinceramente. Hubo beneplácitos, hubo cosas, la anterior también, digo, nosotros intentamos tratar nuestros proyectos, que por otra parte, te digo que somos el bloque que más ha presentado proyectos en los últimos tiempos, y la verdad que uno se siente mal porque bueno, llegan a una pared. El Ejecutivo no deja que eso sea permeable, inclusive los proyectos que son propositivos. Hay muchos proyectos nuestros que son propositivos, que son muy buenos para la ciudadanía y que encuentran un tope. Ya ni siquiera lo de control, Chelo. Lo de control ni hablar, es muy difícil. Muy difícil. ¿Cuál es tu principal rival? Porque te he visto cruzarte políticamente con todo, digamos, con todas las altas esferas del Ejecutivo. Sí. Pero a nivel de Consejo Deliberante, hay como una especie de encono particular con Cavallo. ¿Con Cavallo? Sí. No tengo encono con Cavallo. No, tengo una diferencia muy grande. No, encono no hay encono con nadie. Sinceramente te lo digo, Chelo, no. Tenemos diferencias muy grandes, sinceramente. Claro. O sea, no es personal con Cavallo. Cavallo, no sé ni cómo será como persona. Claro. Hay una buena relación. Pero la verdad es que hay muchas diferencias, Chelo, porque el radicalismo hay cosas que no puede explicar. Hay gente de extracción socialista dentro del Partido Radical, o de Cambiemos, como se llamen. Y que no pueden justificar muchas de las medidas que han tomado en los últimos tiempos. Medidas poco transparentes, absolutamente autoritarias, con falta de sustento. ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, el endeudamiento de $130 millones todavía es inentendible.
A nosotros nos costó la sangría en el bloque, que tuviera que eyectar del bloque a Pascual y a Eugenia Terry, pero digo, a la ciudadanía le cuesta mucho más que eso, Chelo, sinceramente, y eso es inexplicable. O sea, de un día para el otro, loco, necesitamos 130 millones de dólares y vamos para adelante y esto, ¿a dónde van esos 130 palos? Porque digo, si vas a tomar esa deuda, ¿por qué necesitas que el Estado Nacional después te mande 100 palos más para pagar a los recolectores? Una decisión que por otra parte es de Mestre, digamos, ¿no? No es racional, eso nunca se debió pagar, Chelo. ¿La tenés clara? Sí. O sea, eso se paga porque Mestre decidió traer a Lusa, que nunca en su vida había prestado el servicio en ningún punto de la República Argentina, que es la gente de ERSA, y bueno, después Cotreco. Pero si Lusa y Cotreco hoy no existieran, ahora vos me decís, ¿vos tenés encono con la gente de Cotreco? No. Tengo una muy buena relación con uno de los dueños de Cotreco, tengo una excelente relación, pero para mí está mal. Cotreco no debe prestar el servicio de recolección de residuos en la ciudad de Córdoba. Es una cuestión ideológica de economía y una cuestión de que yo creo que la Crece era muy buen servicio. Una de las pocas cosas que hizo Giacomino bien fue Crece. Está bien, pero con ese criterio tampoco deberían existir, por ejemplo, ERSA y Autobuses Santa Fe ni Coriferal. Y sí, Chelo. Porque vos en el boleto, en el transporte público de pasajeros, si vos tenés que subsidiar a una empresa, quiere decir que vos a la empresa le estás dando la rentabilidad. O sea, vos le das los usuarios que son cautivos, Chelo. A cada línea Está bien, pero vos sabés, Tomás, que esta municipalidad hoy no puede hacerse cargo de esa. Por ejemplo, si nos vamos a ese punto, no puede hacerse cargo de esas 3 empresas. No es el caso de Luce y Cotreco porque Crece estaba funcionando bien, por un lado, ¿no? Bien, al margen que era una sociedad del Estado que... Vos acordate cómo funcionaba la TAMSE. Bueno, pero ese fue un error de Giacomino. Yo sé también quién eran los directivos de TAMSE. Chelo, vos también lo sabés. Sí. Gente que no tenía nada que ver con el transporte. Entonces digo, si vos ponés gente que nunca tuvo que ver con el transporte y que llevaban adelante la empresa, ahí era muy difícil. Pero también hay que poner un poco de seriedad a la cosa pública. Esto te digo con total respeto, Chelo, o sea, no ha habido seriedad, no ha habido funcionarios. Carlos Funes fue un tipo de transporte que tuvo claro qué era el sistema de transporte. En la época de juez, Carlos Funes me parece un tipo íntegro que tenía claro hacia dónde iba. Raúl Merino también, Raúl Merino en algún momento supo a dónde tenía que ir el transporte, pero también es como que le faltaban armarse de equipos para poder sustentar este sistema. En algún momento el sistema de transporte de Córdoba no funcionaba tan mal. Y no era tan caro, obviamente, ¿no? Te quiero llevar nuevamente al tema de transporte porque sé que conoces mucho y he visto una sangría muy importante de Autobuses Santa Fe. Sí. Una sangría que vos la anticipaste. La anticipaste en tu programa cuando tenías el programa de tele, digamos, mucho antes de esta función tuya. ¿No te sorprende? No, Chelo, no sorprende para nada. Nosotros estamos en contacto. ¿Y no se puede controlar de otra manera esto? Y se debería controlar, Chelo. Lo que pasa es que Autobuses de Santa Fe venía a la ciudad de Córdoba a garantizar esa supuesta licitación del servicio. O sea, Autobuses de Santa Fe tenía claro que se iba a eyectar de Córdoba, que nunca iba a prestar el servicio. Lo que pasa es que le hicieron el juego a ERSA para que se quede con la mayoría del servicio en la ciudad de Córdoba y dijeron, bueno, esto es un servicio transparente, hay 4 empresas, Ciudad de Córdoba, ¿cuánto aguantó? Nada, absolutamente nada, la limpiaron automáticamente, pasaron a los corredores de ERSA y algo Coniferal. Lo que va a quedar en Córdoba son 2 empresas, Coniferal y ERSA. Simple. Mientras tanto, los choferes de ERSA y los usuarios los choferes de autobuses y los usuarios de autobuses la pasan mal. El otro día hablamos con un chofer, un tipo que le está poniendo muchas ganas desde adentro y que siente toda esta irregularidad y la verdad que la convida del bloque nuestro, y nos decía que había, no sé si 24 choferes en punta de línea porque no tenían unidades. Entonces decía, después el usuario nos putea a nosotros, pero acá estamos y estamos al vicio, no tenemos unidades para salir. Y yo le decía como concejal, ¿qué querés que haga? ¿Qué querés que haga como concejal? Pero como concejal no puede hacer nada. Absolutamente nada. Reflejarle las cosas como las hacen, reflejarlas en el Facebook. Mirá el nivel que tenemos, las herramientas que tenemos como concejales. Es absolutamente nada. El Consejo Deliberante hay que darle un rol porque si no la gente está pagando, la verdad, una escribanía del Ejecutivo. Está bien, hoy me venían y me decían, un peronista me decía esto, un ex intendente peronista me decía, no, porque ustedes están al vicio. Sí, claro, si las cosas son así, sí. No es que estemos al vicio, laburamos en otras cosas, pero no tenemos herramientas para cambiarle la vida a la gente verdaderamente. Ni para que Mestre, en algún momento u otro, diga, loco, para que el control está siendo muy fuerte. Entonces tenés que ir a la justicia. Y ahí te dicen, no, porque esto judicializan la política. Pero no tenés otra, no hay otra herramienta. Sí, a mí me llama la atención porque en el Consejo Deliberante he visto que se tratan cosas verdaderamente llamativas. Digo, habiendo cosas muy importantes para tratar y para hablar,
Me llamó la atención, de hecho me crucé en la radio el otro día con La Fuente por el tema del bar de los fumadores. Digo, digo, hay otras cosas como mucho más importantes. Y se lo dije a La Fuente, y no le parece, y me dijo, y bueno, pero es el tema que queremos discutir. Claro. Digo, que él quiere discutir, sí. Digo, pero ¿me entendés ¿sí? cómo se plantea la discusión? Digo, te plantean la agenda en un punto en donde decir, para, que hay otras cosas. Y por ejemplo, hay muchas cosas que no están resueltas. La situación de taxistas y remiseros, Chelo, es terrible hoy. Y eso no se discute. A ver, hoy hablaba con un taxista muy cercano al canal, y me decía, loco, la verdad es que con el taxi pierdo plata. Estoy poniendo de mi sueldo para ponerle taxi porque tengo 2 choferes, no aguanto más, tengo que ver qué hago con la chapa. Y me contaba la ecuación económica y decía, hace 10 meses que estoy perdiendo plata. Digo, esta situación hay que atenderla porque son 8.000 tipos que tienen taxis, con lo cual tenés no menos de 20.000 familias que viven de esos taxis y remises. Y no se está atendiendo esa situación, es una problemática jodida, el GNC está a 12 mangos, los insumos se han ido por las nubes y la gente ya no toma tanto porque se han aumentado la tarifa. Está complicada la situación, Chelo. Tomás, muchas gracias. Gracias, Chelo. Muchas gracias. El segundo bloque vamos a hablar del procrear. No se vayan, porque el informe que ha realizado el equipo periodístico de Día 8 es muy interesante, porque refleja qué pasó con la última tanda que recibió el procrear, que verdaderamente la está padeciendo. Y después y también refleja qué pasó con los que con anterioridad recibieron el procrear. No se vayan, está muy interesante el informe. En el segundo bloque hablamos de ese tema.